Vamos a dar comienzo. La red de género del edificio de la Dirección General, en colaboración con la red de género de la Dirección de Actividades Deportivas, nos complace en tenerlos a cada uno de ustedes aquí presentes. Saludo con mucho gusto a los que nos acompañan, al personal de apoyo y asistencia a la educación, docentes, estudiantes, funcionarios y a toda la comunidad politécnica que se encuentra en esta plática en línea titulada Ciberacoso, peligroso en Internet y redes sociales. Y para dar inicio, cedo el uso de la palabra al doctor Eric Toledo Contreras, coordinador administrativo de la Dirección General del Instituto Politécnico Nacional. Adelante, doctor. Muy buenos días, gracias Norma por la presentación. Antes que nada, saludar con gusto a todos ustedes, tanto autoridades, integrantes de la red de género, al personal de apoyo, a los docentes y en general a la comunidad politécnica. Y tengo el gusto de hoy comentarles que el tema que tenemos hoy es ciberacoso, peligro en Internet y redes sociales, que tiene como objetivo abordar las amenazas digitales más relevantes en la actualidad, con especial énfasis en el ciberacoso y los riesgos asociados al uso de Internet y plataformas sociales. Los participantes explorarán cómo identificar, prevenir y actuar ante situaciones de acoso en línea, suplantación de identidad, exposición a contenidos inapropiados y otras amenazas digitales. Se presentarán estrategias prácticas de protección digital, herramientas para fomentar la cultura de respeto en los entornos virtuales y recursos para padres, educadores y usuarios en todas las edades. Este será un espacio para atender los desafíos en la era digital y desarrollar habilidades que permitan navegar de forma segura, responsable en el mundo conectado. Por lo antes mencionado, hoy contamos con la presencia del ingeniero José Manuel Acosta Rendón. Él es ingeniero en comunicaciones y electrónica por el Instituto Politécnico Nacional. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el área de tecnologías de la información, ciberseguridad y cibercrimen. Ha ocupado puestos directivos en diferentes áreas de tecnología para el gobierno federal y la iniciativa privada. Docente universitario para 6 instituciones en México y una en España. Fundador de las iniciativas civiles Sonora Ciberseguro y Ciberseguridad MX. Perito particular en informática forense y entusiasta de la ciberseguridad. Ha impartido conferencias en temas de ciberseguridad y tecnología a nivel Latinoamérica. Es miembro de la Red Latinoamericana de Informática Forense y de la Academia Mexicana de Ciberseguridad y Derecho Digital. De la Free Software Foundation desde 2002, de la Organización Mexicana de Hackers Éticos y del grupo de trabajo de ciberseguridad de la ONG internacional Internet Society. Cuenta con 3 certificaciones: Google Professional IT, Microsoft Certificate System Engineer y Linux Professional Advanced Administrator. También formado en ciberseguridad y cibercrimen por la Organización de las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos. Bueno, con esta presentación creemos que José Manuel, pues este tema creo que lo domina bastante bien y creo que esperemos que nos pueda dar una buena charla. Y antes que nada, darte las gracias, José Manuel, por ese espacio que nos brindas para podernos dar esta importante charla respecto al ciberacoso, que es un tema bastante importante y es algo que todos los días está dentro de la red y que vivimos tanto personas adultas, mayores, niños. Entonces es importante a veces conocer todas estas herramientas que nos puedan ayudar. Te doy la bienvenida y te cedo la palabra, ingeniero, para que nos puedas iniciar con tu práctica, por favor. Gracias. Perfecto, doctor Eric. Perfecto, doctor Eric. Muchísimas gracias por la presentación, al igual que a la maestra Norma Heredia por la invitación para compartir con ustedes una vez más información relacionada con el mundo digital. Y bueno, vamos a comenzar con esta charla con algunos datos interesantes a nivel internacional. ¿Sabían ustedes, por ejemplo, que ya escuelas en Suecia, en Gran Bretaña, los gobiernos de estos países están comenzando a prohibir el uso de teléfonos móviles dentro de los niveles escolares básico y medio superior? Entonces, son datos interesantes. España también ya está comenzando a legislar
en algunas de sus alcaldías el uso de dispositivos electrónicos en colegios principalmente de nivel básico. Ya desde 2022, la Organización Mundial de la Salud agregó dentro del IDS-11, que es su Manual Internacional de Enfermedades, la adicción a los videojuegos o trastorno por uso de videojuegos como una enfermedad o padecimiento mental más. Es decir, ya podemos tener diagnosticados clínicamente adictos o personas con trastorno por uso de videojuegos, al igual que el alcoholismo o los trastornos por uso de sustancias psicoactivas. Ya los videojuegos también fueron incluidos en este IDC-11. Otro dato interesante es que países como China, por ejemplo, ya por ley disminuyeron el uso de los videojuegos por horas a 3 horas máximo a la semana, y en algunas zonas de este país a 2 horas al día máximo para niños, niñas y adolescentes chinos. Este dato también es interesante y que nos lleva a algunas preguntas que deberíamos estarnos haciendo actualmente. Y la noticia más reciente de nivel internacional: Australia a finales del año pasado ya prohibió el uso de redes sociales a menores de 16 años, y las empresas tecnológicas tienen un poco más de un año para poder implementar esta nueva legislación en Australia. Entonces, son datos muy interesantes. Este es uno de los temas más relevantes a nivel internacional, tanto en agendas nacionales como internacionales. Y la pregunta que nos deberíamos estar haciendo es: ¿por qué los gobiernos están comenzando a prohibir el uso de dispositivos móviles, al menos en las escuelas de nivel básico y medio superior? México no es la excepción. Ya a principios de este año, específicamente en el mes de febrero, Querétaro es el primer estado en nuestro país que prohíbe por ley el uso de teléfonos celulares en aulas de nivel básico y medio superior en instituciones públicas como privadas. Entonces, Querétaro es el pionero en la implementación de este tipo de leyes en nuestro país. Y bueno, pues ya le siguen, ahí vienen otros estados como Aguascalientes, Jalisco, Ciudad de México, Michoacán, Puebla, Nuevo León y San Luis Potosí, que ya están analizando también estas iniciativas de ley para incluir dentro de sus leyes generales de educación esta prohibición para la utilización de teléfonos celulares en los horarios de tiempo escolar, ¿no? Entonces, estos datos son muy importantes y que nos ayudan a tener un contexto de la importancia, de la relevancia que están tomando los dispositivos electrónicos dentro de los ambientes escolares principalmente. Otros datos interesantes son acerca de la cantidad de usuarios y usuarias que existen actualmente a nivel mundial en Internet. Actualmente somos más de 8.000 millones de personas en el mundo, de los cuales casi 6.000 millones o 5.78 billones somos usuarios de teléfonos móviles, 5.56 billones somos usuarios y usuarias de Internet, y 5.24 billones somos usuarios y usuarias de redes sociales. En México, la población aproximada es de 131 millones de habitantes, de los cuales 127 millones somos usuarios y usuarias de teléfonos móviles, 110 millones usuarios y usuarias individuales de Internet, y aproximadamente 93 millones de usuarios y usuarias de redes sociales. Y otro dato también muy interesante es que en México, en promedio al día, pasamos 7 horas y 32 minutos conectados y conectadas a Internet. Y esta cifra va en aumento cada año. Es decir, en México ya pasamos prácticamente una tercera parte de nuestro día, de nuestra vida, conectados y conectadas a Internet. Y esto involucra desde enviar un mensaje por WhatsApp, ver un video, escuchar radio a través de Internet, ver una película, consultar información, el correo electrónico, cualquier actividad que requiera una conexión a Internet. Entonces, este tiempo ya es bastante alto en comparación con otros países, que también hay algunos otros que tienen más tiempo, por ejemplo, en África, que sobrepasan en promedio las 9 horas diarias. Es un dato muy interesante también. Y fíjense, otro dato interesante son las páginas o sitios más visitados en nuestro país.
Hasta febrero de este año, los sitios más visitados en México eran, en primer lugar, google.com, seguido por YouTube, Facebook, WhatsApp, pero lo interesante son el quinto y sexto lugar, que son sitios de contenido pornográfico, de contenido para adultos. Y estos rankings a nivel internacional hablan mucho del uso que se le da en los países a Internet. Y si se fijan, los primeros sitios tienen que ver con comunicación, con entretenimiento, redes sociales, pero el quinto y sexto lugar están relacionados con entretenimiento para adultos, ¿no? Entonces, esto es muy interesante porque quiere decir que en nuestro país se ve mucho de este tipo de contenido para adultos. Desafortunadamente, de acuerdo a estudios, por ejemplo, como Google, menciona que un gran porcentaje de niños y niñas entre 6 y 12 años en nuestro país están llegando a estos contenidos para adultos. Y en muchos casos llegan por accidente. Es decir, buscando algún otro tema en el buscador Google, por ejemplo, se les muestran resultados con contenido pornográfico, ¿no? Entonces, esto también es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Cuáles son las redes sociales más utilizadas en nuestro país? Bueno, pues WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, X, antes Twitter, entre algunas otras, son las redes sociales más utilizadas. Y también es importante saber y tener en cuenta que estas grandes plataformas tecnológicas, a pesar de que no nos cobran directamente dinero por utilizarlas, sí nos están cobrando con otra moneda de cambio, que en este caso son nuestros datos personales, sensibles y biométricos. Y aquí les comparto un poco de la mucha información que estas grandes plataformas están recolectando a cada segundo de todos sus usuarios y usuarias. Por ejemplo, Facebook tiene acceso a mi historial de navegación, a reconocimiento facial, a mensajes, a transacciones de pago, a mi registro de llamadas, correo electrónico, fotos y videos, contactos, cámara, información de otros dispositivos que están conectados a la misma red que yo, dirección IP y GPS, es decir, Facebook, si lo tengo instalado en mi teléfono celular, sabe a cada minuto en dónde estoy ubicado geográficamente, incluso si tengo desactivada la ubicación. Entonces, mucho ojo con esto y ahorita vamos a ver un ejemplo más adelante. Entonces, todas estas aplicaciones están recolectando, recabando datos a cada segundo durante todo el día mientras estamos conectados y conectadas a Internet. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Hay una frase que utilizamos mucho en ciberseguridad que dice que cuando el producto es gratis, así como estas redes sociales como Facebook, X, Instagram, WhatsApp, cuando el producto es gratis, significa que el producto eres tú, es decir, estamos pagando con parte de nuestra identidad. Y ahora sí vamos a pasar a cuáles son los principales riesgos y peligros que existen en Internet y redes sociales. Y como bien comentaba el doctor Eric, en muchos de estos casos y desafortunadamente, quienes más lo padecen son niñas, niños y adolescentes. He dividido en 5 secciones estos principales peligros que existen en el mundo digital. En primer lugar, el ciberacoso y el grooming. En segundo lugar, las violaciones a la intimidad sexual y los mercados de explotación sexual en medios digitales. En tercer lugar, el sexting, la pornografía y el contenido inapropiado para la edad. ¿Ya no me están escuchando? Yo Vi sí lo ahí escucho, mensajes. ingeniero. Yo Ah, lo ok, es escucho que, perfectamente. Sí, sí, No se sé si escucha. alguien más lo ¿Se escuche. escucha, no? ok, Sí, Se perfecto. escucha muy Claro, bien. gracias. Es que vi un mensaje que decía que no se sí. escuchaba. No, pero sí se escucha. Ok, gracias. Entonces, la tercera sección es el sexting, que es el intercambio de contenido íntimo sexual, generalmente de forma consensuada entre dos personas a través de medios digitales. Y también, como veíamos ahorita, el riesgo de que niñas, niños y adolescentes accedan a contenido inapropiado para su edad. El cuarto riesgo peligro, que es uno de los más recientes y que ya vimos cómo la Organización Mundial de la Salud agregó el trastorno por uso de videojuegos, es la adicción y uso excesivo de las tecnologías de la información y comunicación. Y por último está el phishing o robo de información y dinero a través de estos medios digitales. Entonces, no solamente el ciberacoso es el único riesgo, existen un gran abanico de riesgos y peligros que
están presentes en el mundo digital. Vamos ahora a entrar poco a poco a uno de ellos, el ciberacoso, por ejemplo, que es uno de los más presentes en nuestro país, también denominado acoso virtual. Es básicamente el uso de medios digitales para molestar o acosar a otra persona o grupo de personas mediante ataques personales, divulgación de información confidencial o falsa, entre otros medios, ¿no? Aquí hay dos grandes diferencias contra el acoso tradicional escolar, por ejemplo, que conocemos. Y las dos grandes diferencias, una es que es anónimo generalmente este ciberacoso, es decir, la víctima no sabe quién está llevando a cabo la agresión. Y la segunda diferencia es que puede ser persistente a lo largo del tiempo, es decir, el acoso tradicional que se lleva a cabo en espacios físicos solamente se lleva en el tiempo en el que estoy frente al agresor o agresora y sé quién me está agrediendo. Pero en el ciberacoso, además de poder ser anónimo, puede ser persistente a lo largo del tiempo, es decir, puede llevarse a cabo 24 horas los 7 días de la semana. Y esto lo hace muy peligroso también. Ahora, otro de los peligros es el grooming. Desafortunadamente, en nuestro caso, yo radico en el estado de Sonora, hemos tenido un aumento exponencial de este tipo de reportes por grooming. ¿Qué es el grooming? Bueno, es una técnica que utiliza un adulto que se pone en contacto con un niño, niña o adolescente con el fin de ganarse poco a poco su confianza para luego involucrarse en una actividad sexual. Aquí, ¿cuál es la gran característica del grooming? Es que es un adulto que se hace pasar por un niño o niña en los espacios digitales. Contacta a un niño o niña real con el objetivo, ya sea desde obtener fotos o videos íntimos sexuales del menor o la menor, y en el peor de los casos, llegar a un encuentro físico sexual. Entonces, esto es muy importante porque tenemos la creencia de que si la niña o el niño o el adolescente sabe utilizar muy bien Internet, la tablet, la computadora, el teléfono celular, no significa que sepa cuidar su información, no significa que sepa proteger su privacidad en Internet y redes sociales. Entonces, debemos desmitificar esta creencia que tenemos muchas veces como adultos de que la niña o el niño, porque usan muy bien la tablet o el celular o se mueven muy bien en las redes sociales, no significa necesariamente que sepan blindarse ante un ciberataque o un robo de información. Vamos a ver este breve video. Déjenme ver nada más si estoy compartiendo el audio. Ok, vamos a verlo. Dura 2 minutitos. Al fin nos vamos a conocer. O sea, en persona, porque igual lo cacho por Facebook hace rato. Ya ni me acuerdo quién agregó a quién. Parece que la Vale lo cachaba. Y de ahí nos hicimos súper amigos. Me encanta cómo es. Además que tenemos hartas cosas en común, así que era obvio que nos íbamos a conocer. Él es especial, que no es como mis compañeros. Él es como más preocupado. Pienso en él todo el día. Yo creo que mi mamá igual cacha algo, aunque no me ha dicho nada. Y no tiene idea que nos vamos a juntar. Y a la Sole, como que no sé si contarle. Ella está en otra. Además que se burla de mí. Hola, Hola. tú eres la amiga del Pancho, ¿cierto? Ah, sí, vos tú eres Felipe, ¿no? Sí, pues te avisó entonces. Sí, me acaba de enviar un mensaje. Ah, dale. Oye, me haga cerca, ¿vamos? Ya, vamos. Dale. ¿Y este el Kai? Sí, pues este es el Kai, ¿lo conocí? Qué bonito, sí, lo cachaba por foto. ¿Te lo queréis llevar? Ya, sí, po. Toma, no sabía que te gustaban los perros. Me encantan. Vamos, Kai. Vamos. Eso. Oye, ¿de dónde cachai el Pancho? Ah, por Facebook. Oye, no sé nada, pero parece el Pancho que tiene una sorpresa. ¿En serio? No, déjame. Pienso en él todo el día.
¿Cuántos de tus amigos en redes sociales conoces realmente? El grooming no es un juego, es un abuso. Recuerda que en internet tu foto no es solo tuya, es de todos. Bueno, entonces, como pudieron ver, pues es un video desde mi punto de vista bastante romantizado sobre lo que es el grooming, pero nos muestra de manera general qué es lo que puede suceder cuando estos adultos se hacen pasar por jóvenes dentro de redes sociales y llegan a encontrarse físicamente con las víctimas, ¿no? Nosotros tenemos casos muy desafortunados en donde desafortunadamente la joven o el joven jamás vuelve a casa, ¿no? Después de estos encuentros. Eh, Son historias bastante tristes, bastante lamentables, y ya hemos visto en los últimos meses estas noticias, ¿no? En los medios en donde se han encontrado campos en donde se reclutaban a jóvenes, hombres y mujeres a través de medios digitales y eran llevados, desplazados a estos centros de reclutamiento y de entrenamiento por parte del crimen organizado. Entonces, esto es una realidad, está sucediendo y los medios digitales se han vuelto una de las mejores herramientas, si no es que la mejor herramienta del crimen organizado para captar a todas estas jóvenes y jóvenes que están buscando una oportunidad laboral y que desafortunadamente en estos casos han terminado incluso sin vida, ¿no? Entonces es importante saber que es otro de los riesgos. Y fíjense, el ciberacoso ha crecido tanto en nuestro país que incluso el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística en nuestro país, comenzó a medirlo desde el año 2015 a través de un módulo que se llama el MOSIVA o módulo de ciberacoso, que en su última versión, que fue presentada a mediados del año pasado con datos del 2023, ya nos dice que 10.3 millones de mujeres y 8.1 millones de hombres fueron víctimas de ciberacoso en los 12 meses anteriores a los que se realizó la encuesta. Y esto es en personas de 12 años y más que utilizan Internet en nuestro país. Es decir, aquí no se consideran menores de 12 años, ¿no? Es muy importante también saber que el ciberacoso en nuestro país se está presentando más por nivel de escolaridad en el nivel básico, es decir, en niños y niñas de primaria y secundaria, seguido por nivel superior, es decir, en la universidad, y por último, en el nivel medio superior. Fíjense, un dato interesante es que cuando se midió por primera vez el ciberacoso en nuestro país, la mayor cantidad de casos de ciberacoso que se reportaron estaban en el nivel superior, es decir, en la universidad. Quiere decir que estos años que han pasado desde que se empezó a medir, el ciberacoso ya bajó hasta las más pequeñas y pequeños en nuestro país. Y otro dato también muy interesante es cuál es el sexo del ciberacosador de acuerdo al sexo de la víctima. Entonces, fíjense, cuando la víctima es un hombre, en más del 60% de los casos es otro hombre quien está llevando a cabo la agresión. En un 13.3% es una mujer quien está agrediendo al hombre y en un 26.3% no está definido entre hombres y mujeres. Y cuando la víctima es una mujer, en el 53% de los casos es un hombre quien está agrediendo a la mujer. En un 20.5% de los casos es otra mujer quien está llevando a cabo la agresión y en un 26.5% no está definido entre hombres y mujeres. Este dato es muy importante porque generalmente todas las campañas o la mayoría de campañas de prevención previenen para no ser víctima, pero no estamos previniendo no ser agresores, que como pueden ver en esta tabla, la mayoría de agresores somos nosotros los hombres contra las mujeres también. Es decir, además de ser los principales agresores de las mujeres en los espacios físicos reales, también somos los principales agresores de las mujeres en los espacios digitales. Y este es un dato también muy importante. En nuestro caso, estamos comenzando a implementar eh, pequeñas pláticas, pequeños talleres de nuevas masculinidades. Es decir, nos estamos enfocando ahora en los potenciales agresores o ciberagresores, que como podemos ver, son principalmente varones. Ahora, otra parte muy interesante sobre el ciberacoso y la violencia digital son sus efectos a nivel psicoemocional. Y fíjense, pueden
ser desde el enojo, la desconfianza, la inseguridad, el estrés, el miedo, la frustración, los nervios, daño a su imagen personal, daño a su imagen profesional, daño a su imagen escolar, pérdida de dinero y pérdida de trabajo. Y como pueden darse cuenta, en la mayoría de los efectos, las mujeres son las mayormente afectadas. Es decir, el ciberacoso y la violencia digital no afecta de igual manera a un hombre que a una mujer, ya que en nuestra sociedad las mujeres son mucho más estigmatizadas cuando son víctimas de algún delito de tipo sexual. Entonces, esto también es muy importante tenerlo en cuenta. Ahora, ¿cuáles son los 13 principales tipos de violencia digital que se han reconocido hasta el momento y que mayormente se presentan en mujeres en nuestro país? Bueno, pues van desde los ingresos no autorizados a sus cuentas, que esto es muy común, el monitoreo y el acecho, es decir, la vigilancia constante a la vida de la mujer, ya sea de un amigo, de un enamorado o incluso de la pareja sentimental, las amenazas, el desprestigio, la omisión de las autoridades una vez que se denuncian este tipo de situaciones, el control de la información, la discriminación, la difusión de datos íntimos, que esto ya es un delito tipificado en la ley, más adelante lo vamos a ver, el abuso sexual digital, el robo de identidad, el ciberacoso, la extorsión y la exclusión en línea. Es muy importante saber reconocer estos tipos de violencia digital porque muchas veces las víctimas no saben que están siendo víctimas porque consideran, por ejemplo, el monitoreo y el acecho algo normal o el desprestigio o el control de la información. Entonces necesitamos tener bien identificados estos tipos de violencia digital. Y aquí está parte de lo que les comentaba anteriormente. Ahora las plataformas de videojuegos como Roblox, Free Fire, GTA, Call of Duty, estas plataformas de videojuegos muy populares entre niños, niñas y adolescentes están siendo utilizados por el crimen organizado para reclutar a nuevos miembros de estos grupos criminales. Aquí en el caso de Sonora ya hemos tenido algunos casos, desafortunadamente, algunos otros. Afortunadamente, los jóvenes o las jóvenes no se desplazaron a estos lugares, estas ciudades en donde les estaban ofreciendo el trabajo. Les mandan boletos pagados de avión, de camión, les mandan dinero para comida, para viáticos, con tal de ganarse su confianza y hacer que la niña, el niño o el adolescente se desplace hasta la ciudad donde supuestamente le están ofreciendo el trabajo. Entonces, mucho cuidado con este tipo de plataformas de videojuegos. De entrada, hemos identificado que un gran porcentaje de niñas, niños y adolescentes que no tienen la edad para jugar este tipo de videojuegos, los están jugando. Entonces, este es un dato muy importante a tener en cuenta. Ahora, dentro de los peligros que mencionábamos está el phishing o robo de datos, información y dinero a través de los medios digitales. Y les voy a mostrar una parte de cómo están llevando a cabo este robo de información y dinero. Por ejemplo, estas pantallas son de un caso real que tuvimos hace algunos años, muy emblemático porque eran dos hermanas, en ese tiempo una de 17 y otra de 20 años, hackean la cuenta de Facebook de la menor y desde su cuenta comienzan a enviarle mensajes a todas sus amigas. Solamente a mujeres les estuvieron enviando el mensaje que decía, oye, ¿me puedes ayudar con un me gusta? Y les enviaban un enlace a una supuesta oferta de maquillaje. Una vez que la víctima daba clic en el enlace, la enviaba a una página, en este caso a esta página, de inicio de sesión de Facebook, que le pedía su correo electrónico, teléfono y la contraseña de su cuenta. La víctima ponía estos datos y al dar clic en iniciar sesión, ahorita vamos a ver un ejemplo, la página falsa envía a la página original de Facebook. Con esto, la víctima no se daba cuenta que en este primer paso ya le habían robado su usuario y contraseña de Facebook. Entonces, una vez que el criminal tiene estos datos, ingresa a la cuenta de la víctima y roba toda su información. Se descarga fotos, videos, comentarios, todo con unos cuantos clics, porque es una opción que Facebook tiene para descargar toda nuestra información. Y vamos a empezar con un ejemplo. Aquí les pongo un código QR para que lo escaneen o puedan ingresar también a este enlace.
Y quienes vayan ingresando, me pueden poner en el chat a qué página los manda, por favor. Yo voy a ir escaneando el código QR con mi celular para que veamos qué es la información que nos envía. Ok, ya la maestra Norma dice IP Logger. Me estoy escaneando el código. Ya por ahí más personas lo están escaneando. Ok, muy bien, ya lo escaneé. A ver si alguien más. Ok. Bueno, pues fíjense, ya para quienes hicieron este ejercicio, muchas gracias. Un link preview, ok, muy bien. Link preview, ok, excelente. Sí, opriman el botón Open, por favor. Ok, muy bien. Bueno, fíjense, yo voy a entrar al enlace para que veamos a dónde nos manda para aquellos o aquellas que no dieron clic en él. Ok, ahí ya empezaron a entrar, me envió a un video de un perro, un perrito, ok, excelente. Muy bien, entonces fíjense, le voy a dar clic al enlace para que veamos a dónde nos envía. Entonces fíjense, ahí está. Y como bien comentaban, me envía un video en YouTube de un perrito lamiendo la pantalla. ¿Ya lo vieron? Entonces, para quienes ingresaron al enlace, déjenme cerrar el explorador para que puedan ver qué sucedió. Entonces, fíjense, ya quienes entraron a ese enlace o escanearon el código QR, que son códigos que se utilizan de forma muy común en aeropuertos, al comprar un boleto de avión, en restaurantes, en reservaciones, etcétera, etcétera, pero muchas veces no sabemos a dónde nos envían estos códigos. En este caso, este código QR me envía a esta página o a esta dirección que está aquí abajo, que intencionalmente la alteré y si se fijan dice fotosex.jpg al final. Estos enlaces se pueden manipular para que sean mucho más llamativos y crear previsualizaciones llamativas. Entonces yo les pregunto, ¿cuántas veces hemos entrado a links que nos mandan de videos en Facebook, en TikTok, en YouTube, que nos llegan por WhatsApp, por ejemplo, por Facebook, por Instagram? Pero no sabemos realmente a dónde nos van a llevar ni por dónde van a pasar antes de llegar a ese lugar. Entonces, fíjense, aquí les voy a mostrar. Estoy conectado a otra computadora de forma remota. Imagínense que esta computadora que están viendo ahora es la computadora del cibercriminal o del agresor. Entonces aquí ya todos quienes escanearon el código QR o entraron al enlace, ya me dieron mucha información con solamente haber escaneado o dado un clic en el enlace. Y fíjense aquí, ya hay personas que me dieron su dirección IP, la empresa con la que están conectados a Internet. Por ejemplo, esta persona está conectada desde Cablevisión. Esta es su dirección IP. La dirección IP es como nuestro domicilio en Internet. Es una dirección única que tiene el módem o el router al que estamos conectados o conectadas. Además, me dice que esta persona está en México, en Ecatepec, que abrió el enlace con un teléfono celular iOS, es decir, un iPhone, y con Safari como explorador. ¿Ya vieron? Entonces, con solamente haber escaneado el código QR o haber entrado al enlace, ya me dieron muchos datos. Ahora, ¿qué otra información me dieron? Fíjense, ya me dieron también su ubicación geográfica, que no me voy a acercar mucho para no poner en riesgo a esta persona. Y también me dio toda esta información que está aquí del lado derecho, su latitud, su longitud, versiones. Yo con toda esta información podría infectar el dispositivo, en este caso el teléfono celular que escaneó el código QR o entró al enlace y sustraer información de ese dispositivo. Entonces hay que tener mucho cuidado
con este tipo de enlaces y códigos QR porque nos pueden mandar al video o a la página que nos dijeron, pero no sabemos por dónde están pasando antes, qué información están sustrayendo de nuestros dispositivos. Por ejemplo, aquí hay otra persona que entró desde esta dirección IP, que es una dirección del Politécnico Nacional, está en México, en la Ciudad de México, entró con un teléfono Android y aquí está más información, ¿sale? Entonces no me voy a acercar mucho, pero aquí ya vimos que es alguien del Politécnico, ¿sale? Entonces debemos de tener mucho cuidado con los enlaces, con los códigos que escaneamos, con los archivos adjuntos que abrimos, porque pueden representar un gran peligro. Ahora, yo con esta información, ya con su ubicación, puedo llamarles por teléfono y decirles, sé dónde estás, sé dónde trabajas, sé qué teléfono celular tienes. Y si hago una investigación en redes sociales, puedo llegar todavía a muchos más datos de ustedes que pudieran hacer una llamada de extorsión o de amenaza, un secuestro virtual, todavía mucho más creíble, ¿sale? Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado. Ahora fíjense también, otra técnica de phishing, vamos a hacerla de una vez, es la suplantación de páginas genuinas. Por ejemplo, aquí estoy corriendo una herramienta que lo que hace es clonar páginas genuinas. Por ejemplo, vamos a poner Facebook. Les voy a pegar el enlace ahí en el chat para que hagan la prueba y alguien se decide entrar sin miedo. No va a pasar nada. Y fíjense, ahí ya comenzaron a entrar y yo estoy viendo aquí en la página las personas que ya están entrando. Imagínense, aquí estoy, ya están entrando de Ciudad de México, me manda su ubicación y quiero que vean, voy a entrar aquí a la página desde la computadora donde estoy. Ahí está, para que vean qué es lo que me muestra. Y si se fijan, es el inicio de sesión de Facebook, ¿ya lo vieron? Pero este inicio de sesión es falso, es una página totalmente falsa. Pero la única forma de darme cuenta que esta página es falsa es por la dirección. Tiene el candadito cerrado, me dice que la conexión es segura. Entonces, la única forma de darme cuenta de que esta página es fraudulenta, que no es de Facebook, es la dirección. Aunque yo puedo personalizarla y ponerle, por ejemplo, facebook.com con 3 letras O 5 letras O para hacerlo mucho más creíble el engaño. Entonces, con solo haber entrado a la página, fíjense, me voy a ir a la máquina del hacker, ya obtuvo información. Por ejemplo, aquí entró alguien de Ciudad Neza, está desde una computadora Mac, ya me dio su dirección IP y su ubicación geográfica. Sale entonces con solamente haber entrado a la página, con solamente haberle dado clic. Y ahora fíjense, voy a hacer la prueba. Aquí voy a poner un correo y una contraseña, que ese es el objetivo de esta página fraudulenta, y voy a dar clic en iniciar sesión, pero quiero que vean qué va a suceder con la dirección aquí arriba. Le voy a dar iniciar sesión y si se fijan, me mandó a la página de Facebook original. Si yo hubiera tenido, si esta cuenta que puse tuviera una cuenta en Facebook, hubiera entrado a mi cuenta de Facebook y no me hubiera dado cuenta que ya me robaron mi usuario y contraseña. Me voy a ir a la página del hacker y fíjense aquí, ya el hacker ya tiene mi usuario y mi contraseña de Facebook. ¿Ya vieron? Así de fácil se roban estas cuentas y no solamente funciona con Facebook. Fíjense, les voy a mostrar esta herramienta, puede clonar decenas de páginas. Ay, sí entró bastante gente al enlace. Entonces, fíjense, aquí quiero que vean todas las opciones que me da para clonar páginas. Fíjense, ahorita van a ver. Ahí está, fíjense, puedo clonar Instagram, Facebook, Gmail, Hotmail, PayPal, Netflix, Twitter, PlayStation, TikTok, Pinterest, Roblox, eBay, LinkedIn, etcétera, etcétera. Tiene muchas opciones, WhatsApp, iCloud, Vimeo, etcétera, etcétera. Entonces tiene muchas, muchas opciones. Lo que quiero que se den cuenta es lo fácil que es robar información y que puede ser utilizada en nuestro prejuicio, ¿no? Entonces es muy sencillo y estas herramientas son gratuitas y se pueden encontrar en internet sin ningún problema. Y hay herramientas de paga, entonces imagínense si las gratuitas hacen esto, las de paga, ¿qué no
podrán hacer, ¿no? Bueno, continuando, vamos a pasar ahora a la sección de prevención. ¿Qué podemos hacer para disminuir el riesgo de ser víctimas de ciberacoso, de robo de información, datos personales? Bueno, pues son consejos muy sencillos, pero que van a disminuir en gran medida el nivel de riesgo que vamos a tener de ser víctimas. Entonces, algunos pasos básicos, por ejemplo, para tener redes sociales más seguras, hay que activar la verificación o autenticación en 2 pasos. Esto en todas las plataformas, WhatsApp, Facebook, correo electrónico, Instagram, en todas las aplicaciones que nos dé esta opción, hay que activarla. Hay que cuidar la privacidad de nuestras publicaciones, es decir, no publicar para el mundo totalmente abierto, sino solamente para quienes son nuestros amigos o amigas en redes y quienes tengamos la certeza de que existen, de que son esa persona que está detrás de esa foto en su perfil. Hay que utilizar contraseñas seguras. ¿Qué son las contraseñas seguras? Al menos 12 caracteres alfanuméricos y especiales, mayúsculas, minúsculas, números. Hay que cuidar quiénes son nuestros amigos en redes sociales. No hay que contestar cuestionarios que soliciten información personal en espacios digitales y hay que denunciar y reportar en caso de que veamos algo sospechoso o ilícito en los espacios digitales. En cuestiones de ciberseguridad, hay que tener instalado y actualizado un antivirus en todos nuestros dispositivos, principalmente en el teléfono celular, porque es el que más utilizamos para hacer transacciones de información sensible, financiera, personal o incluso íntima. Hay que cambiar regularmente nuestras contraseñas. La recomendación ideal, el tiempo ideal es que al menos cada 6 meses pudiéramos cambiar nuestras contraseñas. Yo sé que es complicado, pero al menos una vez al año habría que cambiar contraseñas. Ahora, hay que evitar utilizar la misma contraseña en todos lados. ¿Por qué? Porque si llegan a hackearnos una contraseña en una plataforma, por ejemplo, Facebook, y es la misma que utilizo en mi correo, en la banca, en Instagram y en otras plataformas, pues muy probablemente será cuestión de tiempo para que también puedan ingresar esas plataformas. Hay que evitar operaciones de información financiera sensible o íntima en redes Wi-Fi públicas, como por ejemplo las de la escuela, restaurantes, hoteles, aeropuertos, hospitales, porque no sabemos quién está detrás de esas redes, no sabemos quién las administra. Otro consejo también es tener cuidado con los enlaces, códigos QR y archivos adjuntos que se nos mandan, ya sea por WhatsApp, correo electrónico, redes sociales, porque como vieron, un solo enlace puede robar mucha de nuestra información. El siguiente consejo es acostumbrarnos a cerrar nuestras sesiones de redes sociales, plataformas, correo electrónico. Muchas veces tenemos computadoras en casa o en el trabajo y dejamos abiertas nuestras sesiones. Si alguien llegara y pudiera tener desbloqueado nuestro celular o nuestra computadora, podría acceder a estas plataformas porque tienen ahí la contraseña guardada y ya inician sesión sin ponerle los datos. Y hay que tener mucho cuidado con lo que publicamos en redes sociales, porque como vieron, podemos dar mucha información que no queremos dar con solo dar un clic o publicar una fotografía, un comentario, audio o video. Bueno, ¿qué hacemos si somos víctimas de ciberacoso o algún otro tipo de violencia digital? Es importante saber que en México ya desde hace más de 5 años se está comenzando a modificar la legislación a nivel federal y estatal para este tipo de comportamientos dañinos en Internet y redes sociales. Actualmente existe algo que se llama la Ley Olimpia y que ya es legislación federal y estatal en los estados de nuestro país. Y fíjense, aquí les quiero mostrar el ejemplo de la Ciudad de México y el Código Penal Federal y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que ya desde hace algunos años se incluyó la violencia digital como un tipo más de violencia contra las mujeres y niñas. Este es un fragmento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y es importante saber que la violencia digital ya está tipificada dentro de esta legislación y se incluyen
medidas precautorias para las víctimas de este tipo de violencia también. Entonces, es importante saber, son varios artículos dentro de esta ley que consideran la violencia digital, el delito de violación a la intimidad sexual, la violencia mediática, la violencia digital y todas las medidas precautorias para proteger a estas víctimas, así como las acciones que deben de cumplir las autoridades en caso de que una víctima solicite que esa información se baje de las plataformas. Las autoridades, los juzgadores deben de hacer todo lo posible para proteger a las víctimas de este tipo de violencia digital también, ¿sale? Entonces es importante saber que las legislaciones en nuestro país ya están comenzando a considerar este tipo de violencia también y que está castigada, penada por la ley, en algunos casos con años de cárcel también y multas económicas. Bueno, en el caso de la Ciudad de México, es importante también conocer que existe un área de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que se llama la Policía Cibernética y aquí pueden ver los datos, el teléfono y la extensión, el correo electrónico y las redes sociales de la Policía Cibernética de la Ciudad de México. Y ellos son con quienes de primera mano podemos reportar este tipo de situaciones en el ciberespacio, desde violencia digital, ciberacoso, robo de datos, información, contenidos inapropiados, por ejemplo, pornografía infantil en redes sociales, ellos lo reportamos para que ellos puedan solicitar a las plataformas en donde se encuentra este contenido que pueda ser eliminado o el sitio completamente eliminado también. Entonces es importante también tener a la mano estos datos. Y ya casi para terminar, dentro de uno de los riesgos o peligros que existen en el mundo digital, bueno, pues está también el que planteamos en cuarto lugar, que es la adicción a las tecnologías y el acceso a contenido inapropiado. Entonces, fíjense, es importante conocer que la sobreutilización o la sobreexposición a pantallas digitales, independientemente de los contenidos, está teniendo afectaciones principalmente en niñas, niños y adolescentes, que van desde problemas de atención y concentración, problemas de calidad y cantidad de sueño, problemas de desarrollo cerebral y neuronal, bajo rendimiento académico y problemas a nivel físico y psicológico. Y no lo digo yo, aquí les comparto un poco de de la vasta evidencia científica que en los últimos 20 años se ha empezado a acumular referente a todas estas afectaciones. Fíjense, por ejemplo, la Asociación Americana de Psicología ya desde el 2015 comenzó a hacer investigación referente al vínculo entre jugar videojuegos violentos y la agresión, que es un tema súper importante y muy interesante. Fíjense algunas de las conclusiones a las que llegó la APA desde 2015. La investigación demuestra una relación constante entre el uso violento de videojuegos y los aumentos en el comportamiento agresivo, las cogniciones agresivas y el afecto agresivo, y disminuye la conducta prosocial, la empatía y la sensibilidad a la agresión. Entonces, mucho ojo con estos datos. Aquí está la sección del CIE-11, que es el Manual Internacional de Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud, que pueden consultar gratuitamente en Internet. Y fíjense, aquí está ya lo que les comentaba al principio de la plática, el trastorno por uso de videojuegos, que ya forma parte de estos trastornos mentales que la Organización Mundial de la Salud reconoce como padecimientos de salud mental, ¿no? Aquí pueden encontrar los criterios diagnósticos para que también ustedes de manera superficial, antes de ir con un especialista, con un psicólogo, con un psiquiatra, pudieran tener pistas de si su hijo o hija está teniendo problemas con el consumo de las pantallas digitales, de los videojuegos o redes sociales. ¿Sale? Entonces aquí vienen parte de los criterios diagnósticos, que los pueden checar, como les decía, de forma libre en Internet. Más estudios, más evidencia científica, la inteligencia artificial, ya están saliendo los primeros estudios también de cómo está impactando en la pérdida humana de la toma de decisiones, la pereza y la seguridad en la educación. Recordemos que el cerebro funciona bajo el principio de use it or lose it, es decir, úsalo o piérdelo. Y lo hemos vivido antes, hace 10, 15, 20 años,
en donde no había todavía celulares inteligentes o no teníamos uno, bueno, pues teníamos memorizados, yo me sabía fácil 20 números de teléfono, ¿no? Domicilios, por ejemplo. Y actualmente a veces me cuesta trabajo acordarme de mi propio teléfono, de mi número de teléfono, ¿no? Es porque como he dejado de utilizar esa parte de mi capacidad cognitiva con el tiempo, bueno, pues vamos dejando de usarla y pues va mermándose esta capacidad cognitiva, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial, de acuerdo a los primeros estudios, también está teniendo y va a tener impactos importantes en la memoria, en el nivel de atención, en el análisis profundo de contenidos. Aquí hay otro estudio sobre efectos del tiempo excesivo de pantalla en el desarrollo infantil. Tiene muchas afectaciones, principalmente en el desarrollo tardío del lenguaje. Aquí hay más y más estudios sobre los contenidos violentos, cómo están afectando el crecimiento cognitivo, lingüístico y socioemocional, principalmente de niñas, niños y adolescentes. Y bueno, en cuestión de la pornografía en Internet, pues algunos estudios que aquí les comparto las referencias, no pueden negar el impacto que tiene sobre las conductas sexuales el acceso a este tipo de contenidos pornográficos, ¿no? La familiaridad con prácticas de riesgo, la descontextualización de la sexualidad, la simplificación, la inmediatez de las relaciones interpersonales, así como la vinculación con nuevas modalidades de prostitución, convierten a la nueva pornografía en un fenómeno de especial relevancia para la comprensión de las relaciones interpersonales. Entonces es muy importante tener esto también en cuenta. Aquí, esta es una de las conclusiones que me pareció más impactantes de este estudio, que nos dice que la exposición a material pornográfico en la red en edades tempranas es causa y consecuencia de la creencia de que la mujer es un objeto sexual, distorsiona la realidad de lo que es el sexo y en varones con tendencia a la agresividad sexual, esta se ve claramente aumentada. Entonces, además incide en el autoconcepto y autoestima de todos los adolescentes consumidores de pornografía. Entonces, este dato es muy, muy interesante, muy importante, muy relevante a tener en cuenta. Si bien la violencia sexual no podemos adjudicarla totalmente a los contenidos pornográficos, la violencia tampoco podemos adjudicarla totalmente a los contenidos violentos que vemos en Internet, porque la violencia es digamos, algo multifactorial, algo que depende de muchos factores a nivel psicoemocional, social. Entonces, los últimos estudios están determinando que si bien no es un factor único el que afecta en estos estándares, la tecnología, los contenidos violentos, la pornografía sí está influyendo también en que esto se presente con mayor frecuencia. Fíjense, aquí hay un estudio que se hizo en la Universidad de Stanford. Hicieron una prueba muy interesante en donde pusieron a 500 estudiantes de esta universidad, que es una de las mejores universidades del mundo. Les aplicaron una batería de pruebas, de exámenes, y dividieron a los 500 estudiantes en tres grupos. El primer grupo se les retiró el teléfono celular, al segundo grupo se le dejó con el teléfono celular pero apagado, y al tercer grupo se le dejó el teléfono celular pero totalmente funcional, es decir, con alerta, sonido, y podían responderlo si querían. Entonces, ¿quiénes creen ustedes que hayan tenido los mejores resultados en la batería de pruebas que se le aplicaron a todos estos estudiantes? ¿Los que no tenían celular, los que sí tenían celular pero apagado, o los que tenían el celular con toda su funcionalidad? ¿Quiénes creen que hayan tenido los mejores resultados? Ok, ya ahí en el chat nos están diciendo los que no tenían celular, y efectivamente están en lo correcto. Los estudiantes que no tenían teléfono celular tuvieron significativamente mejores resultados en las pruebas, ¿no? La verdad de las cosas es que los dispositivos electrónicos nos distraen, y no solamente nos distraen. Si recordamos el principio de úsalo o piérdelo, al distraernos de manera continua, ¿qué estamos perdiendo? La capacidad de enfoque, de concentrarnos de manera profunda en un tema, en un contenido. Entonces, si no podemos poner atención profunda, sostenida durante mucho tiempo, los contenidos que estudiemos, pues
hay menor probabilidad de que podamos comprenderlos, aprenderlos y memorizarlos. Entonces, no es que nos estemos volviendo más tontos y tontas, sino que estamos perdiendo la capacidad de atención, de enfoque y concentración profundos. Al menos esto es lo que dicen los últimos estudios. Y esto está representado en algo que se llama el efecto Flynn, de cómo en los últimos años el coeficiente intelectual en varias regiones del mundo está comenzando a disminuir, cuando hasta principios de los 70 había venido en un aumento considerable desde el siglo antepasado. Entonces son datos muy interesantes a tener en cuenta. Ahora fíjense, ¿cuáles son las recomendaciones de los expertos en cuestión de pantallas digitales? Y fíjense, en enero de este año, la Asociación Española de Pediatría cambió sus recomendaciones sobre el uso de dispositivos electrónicos de pantallas digitales para niñas, niños y adolescentes. Y fíjense, anteriormente la recomendación era que antes de los 3 años, nada de pantallas, o sea, cero pantallas antes de los 3 años. Pero ya la Asociación Española de Pediatría revolucionó esta recomendación y elevó la edad a los 6 años. Es decir, ahora los expertos nos dicen que antes de los 6 años, cero pantallas. Es decir, no televisión, no celulares, no tablets, no contenidos para niños en pantallas digitales antes de los 6 años. Entonces yo les pregunto, ¿quiénes cumplimos esta recomendación? Yo veo constantemente problemas de nivel psicoemocional, cognitivo, físico, por niñas, niños, prácticamente bebés de 2, 3 años que ya están utilizando teléfonos celulares, pantallas digitales. Ahora, de los 7 a los 12 años, la recomendación es limitar el uso a menos de 1 hora al día. O sea, imagínense, de los 7 a los 12 años. Y actualmente niños y niñas de entre 6 a 12 años están usando 3, 4, 5 horas a veces en un día los dispositivos móviles electrónicos. Y de 13 a 16 años, menos de 2 horas al día. ¿Se imaginan? Estas son las recomendaciones de los expertos. ¿Quiénes estamos cumpliendo estas recomendaciones? Pues la pregunta es para que nosotros nos respondamos a nivel personal, ¿no? O sea, fíjense aquí, les comparto un pequeño video de un estudio que se hizo en el Centro de Desarrollo Infantil en Houston, Texas, hace unos cuantos años. Y lo que hicieron los expertos, los neurocientíficos en este estudio, fue someter a decenas de ratones recién nacidos durante 10 horas diarias por 30 días a estímulos audiovisuales como si estuvieran jugando videojuegos. Es decir, expusieron a una gran cantidad de ratones recién nacidos 10 horas diarias por 30 días a pantallas y sonido como si estuvieran jugando videojuegos. Y el grupo de control que está aquí a la derecha son los que no fueron expuestos a ningún tipo de estímulo, es decir, los dejaron en paz, ¿no? Entonces aquí en este pequeño video ustedes pueden ver el comportamiento de los ratones que fueron expuestos a las pantallas y sonido del lado izquierdo y el comportamiento de los que no fueron expuestos a estos estímulos audiovisuales. ¿Y qué concluyó el estudio? Que los ratones que fueron expuestos a los estímulos, a la sobreestimulación audiovisual durante 10 horas diarias por 30 días, concluyeron con un bajo control de sus impulsos, pérdida de memoria, deficiencias cognitivas, hiperactividad y déficit de atención. A qué les suena estos síntomas, por así decirlo, o estas características de algo que se está diagnosticando cada vez más en niños y niñas pequeños? Se parece mucho a la sintomatología del trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que precisamente en los últimos años ha tenido un aumento muy considerable en el diagnóstico clínico dentro de todos los consultorios privados y públicos a nivel mundial. Además de que produce otro tipo de afectaciones como ansiedad, depresión, entre algunas otras, ¿no? Entonces, fíjense qué hicieron estos científicos. Crearon ratones con TDAH al sobreexponerlos a sobreestimulación audiovisual. ¿Sale? Entonces, aquí yo lanzaría una pregunta. ¿Qué tanto del comportamiento de mi hija, de mi hijo, pequeño, pequeña, si está deprimido, ansioso,
si está teniendo problemas en la escuela, problemas para dormir, problemas para relacionarse, trastornos del neurodesarrollo, retrasos en el desarrollo del lenguaje. La pregunta interesante que yo me hago es, ¿qué tanto de estos trastornos, de estas afectaciones, están teniendo que ver con el uso de las pantallas digitales? ¿Sale? Entonces es una pregunta que les dejo sobre la mesa para que también, si están teniendo problemas con este tipo de situaciones, pues también se la hagan, ¿no? Aquí está la referencia al estudio para aquellos o aquellas que quieran consultarlo ya de forma completa. Ahí están todas las referencias. Y bueno, continuando, ya para terminar, en cuestión de la violencia, como vimos al principio de esta sección, que ya determinaba la Asociación Americana de Psicología, en cuanto a contenidos violentos, lo que está produciendo en los niños, niñas y adolescentes es una desensibilización a la violencia, imitación y aprendizaje, agresión y hostilidad, ciberacoso y dificultades en las relaciones interpersonales. Ya para terminar, quiero compartirles un poco de bibliografía que a mí me ha ayudado mucho a profundizar en estos temas. Son 6 libros, aquí les muestro 4, ahorita vienen otros 2, y 2 documentales. El libro de dopamina del psiquiatra norteamericano Daniel Lieberman, ¿Por qué dormimos?, del neurocientífico Matthew Walker, Demencia digital del doctor Manfred Spitzer, y La fábrica de cretinos digitales del neurocientífico francés Michel Desmoulins. Son libros excelentes que nos van a poder ayudar a profundizar más en todas estas afectaciones, riesgos y peligros que puede tener, que existen en las redes sociales, en las plataformas digitales, qué afectaciones puede producir a nivel psicoemocional y cognitivo la sobreexposición a estas pantallas digitales. Otros 2 libros y 2 documentales que también me parecen muy educativos. Uno es Nada es privado, pueden encontrarlo en Netflix, al igual que El dilema social. Los 2 están en Netflix para que conozcan de primera mano de los desarrolladores de software de aplicaciones, cómo estas aplicaciones están desarrolladas para volverse adictivas para los usuarios y usuarias. Y de la mano de desarrolladores de Google, ex desarrolladores de Facebook, de X. Incluso hay un laboratorio en Silicon Valley que se llama Dopamine Labs, ¿no? O sea, laboratorio de dopamina. Y es una empresa que desarrolla software, precisamente un software, aplicaciones para que produzcan dopamina, es decir, que se vuelvan aplicaciones adictivas, ¿no? A fin de cuentas, esta charla no se trata de satanizar la tecnología. Yo llevo años utilizando la tecnología, vivo de la tecnología literalmente, pero también soy consciente ahora de todos los riesgos y peligros que involucra utilizarla, y no solamente con abuso, ¿eh? O sea, utilizarla desde edades muy tempranas las pantallas va a tener afectaciones la cantidad en la que las utilices. Entonces, no se trata de satanizar la tecnología, pero sí de utilizarla sin miedo, pero con cuidado. Es decir, yo abogo por el consumo informado, es decir, es como la comida. Bueno, estoy comiendo algo. ¿Sabes que te hace daño? No, no sabía que me hacía daño. Pero ahora que lo sé, tengo la capacidad de decidir continuar consumiendo esa comida, en este caso, seguir consumiendo cierto tipo de contenidos o muchas pantallas, pero también tengo la capacidad de decidir no continuar haciéndolo, ¿no? O disminuir su uso. Entonces, yo creo que eso es el objetivo principal de esta charla, fomentar un consumo informado, un consumo consciente de la tecnología para que tengamos la capacidad de decidir con base en toda esta información y la mucha información que existe, sí continuar utilizándola como la utilizamos hasta ahora o disminuir su uso, ¿no? Y muy importante para las niñas y niños. Fíjense, nosotros estamos ya atendiendo casos de forma muy cercana de jóvenes, por ejemplo, adolescentes, que ya son la primera generación que viene con los celulares, las tablets desde prácticamente su nacimiento, ¿no? O sea, al 1 o 2 años son jóvenes adolescentes que ya se les dieron pantallas y nosotros hemos hablado con ellos, con ellas y me dicen, ¿por qué si mi papá o mi mamá sabía
que esta tecnología estaba produciendo tantas afectaciones me permitieron usarla desde pequeñito, desde pequeñita. Entonces es una pregunta bastante fuerte porque ahora con esta información que tenemos y las afectaciones que puede producir la tecnología y el abuso, bueno, pues yo me llevaría a cuestionarme si sería conveniente retrasar el uso de los dispositivos móviles, de las pantallas, principalmente en niñas, niños y adolescentes, ¿no? Bueno, pues por mi parte es todo. Agradezco mucho su atención, su tiempo. Les comparto mi correo electrónico en caso de que tengan alguna duda, pregunta o comentario posterior a la charla. Y bueno, muchas gracias a todos y todas. No sé si hay alguna pregunta. Muchas gracias, ingeniero José Manuel. Muy interesante su exposición. Y bueno, a continuación vamos a tener la sesión de preguntas y respuestas. Esta va a estar a cargo de la licenciada Silvia Molina Ávila. Ella es integrante de la red de género del edificio de la Dirección General y pues nos apoyará en esta sesión. Adelante, Silvia. Muchas gracias. Buenas tardes, ingeniero. Muchísimas gracias por tan reveladora y detallada información. Ya con esto creo que estamos alertas y con elementos para poder reaccionar adecuadamente y sobre todo creo que prevenir. Prevenir caer en errores como creo que la gran mayoría hemos caído por ignorancia. Mil gracias. Voy a empezar con una pregunta que nos hizo el compañero Flavio César González Cruz y dice, ¿hay alguna forma de poner un firewall o un método autentificador para prevenir este tipo de páginas? Sí, pueden instalar un antivirus, un anti-malware. Los que yo utilizo personalmente, les voy a poner ahí en el chat los nombres para que los tengan en cuenta. Si bien son aplicaciones que disminuyen el riesgo, es importante tener en cuenta que en el mundo digital no existe la seguridad total al 100%. Existe el concepto de disminuir el riesgo o minimizar la superficie de ataque. Entonces, el tener instaladas estas aplicaciones antivirus o antimalware van a disminuir el riesgo. Entonces, en el caso de Kaspersky Bitdefender, son antimalware, antivirus y además tienen firewalls incluidos para disminuir el riesgo de que suframos un ciberataque o si damos clic en un enlace sospechoso nos mande una alerta de que ese enlace pudiera ser peligroso o pudiera representar un fraude. Entonces, son herramientas muy útiles que pueden utilizar. Ahí les puse el nombre en el chat, por si alguno o alguna está interesado, puede instalarlo en su celular, en su computadora, en su tablet, principalmente en el teléfono celular, porque es el que más utilizamos en el día a día para hacer este tipo de transacciones bancarias, redes sociales, información sensible o personal. Muchas gracias. Nuestra compañera Cintia María López Zaragoza hace el comentario referente a que en la red social X el contenido para adultos desgraciadamente es abierto. La plataforma no tiene normas respecto a esos contenidos. A pesar de que es una red social que su perfil es gente adulta, no se debe descartar el fácil acceso que tienen los menores. Así es, desafortunadamente no todas las plataformas tienen la misma normatividad en cuanto a los contenidos y sí, en X precisamente es donde más contenido para adultos hay de las redes sociales. Eh, Muchas restricciones no se aplican como deberían y desafortunadamente las niñas y niños pueden acceder a este tipo de contenidos. Incluso, déjenme ver si puedo hacerles un ejemplo muy rápido. Es tan sencillo como hacer una búsqueda en Google de una palabra como por ejemplo tetas y muchos de los contenidos que les aparecen en primer lugar son pornografía explícita. Entonces, en muchos de los casos donde niñas, niños y adolescentes están viendo pornografía, han llegado a esos contenidos por accidente. La pregunta importante a realizar aquí es, ¿quién está educando a mi hija o hijo sobre sexualidad? ¿Nosotros, papá y mamá? O los contenidos que hay en Internet, ¿no?
Y generalmente este tipo de contenidos para adultos en Internet o son violentos o son incluso de violaciones reales en este tipo de páginas de pornografía. Entonces, imagínense, está abierto a prácticamente cualquier persona en el mundo. Sí, muchas gracias. Cuando abordabas el tema de los celulares y las restricciones que ya hay en muchos países, varios compañeros aquí comentaron que justamente el rendimiento en los alumnos había sido justo los que no tenían celular. Y Rosalía Hernández específicamente dice que hay escuelas en países nórdicos que ya tienen como regla que los estudiantes dejen los celulares al ingresar al plantel. Flavio César dice, creo que uno de los problemas es que dejan de ver los celulares como una herramienta y comienzan a verlo como una necesidad y se van por la primera información que les aparece. Así es, bueno, pues como cualquier herramienta, aquí también es importante, en mi caso, tomar una postura referente a la utilización. Existe mucho el discurso romantizado, ¿no? De la tecnología es una gran herramienta, sí, pero ya vimos que la simple exposición a este tipo de dispositivos, independientemente de los contenidos que veas, si estás mucho tiempo frente a una pantalla, sea el tipo de contenido que sea educativo, de entretenimiento, académico, etcétera, la simple exposición prolongada tiene afectaciones a nivel físico y emocional, o sea, independientemente del contenido, ya si el contenido es dañino, pues todavía más afectaciones, ¿no? Y sí, efectivamente en varios países ya tienen esta normatividad. Como vieron al principio, ya Querétaro es el estado pionero en prohibir el uso de teléfonos celulares en primarias, secundarias y preparatorias en ese estado, públicas y privadas, pero ya está en la legislación, o sea, por ley ya se prohibieron en las escuelas. Y por ahí vi un tema muy interesante en el chat que mencionaba los derechos humanos. Así es, también aquí se involucra el derecho a los derechos humanos, el acceso a la información, a la libre expresión, pero hay una frase que yo tengo que es de algún autor, no recuerdo quién, pero dice, ante situaciones desesperadas, acciones desesperadas. Entonces, llegar a un equilibrio en el uso de la tecnología actualmente es prácticamente a nivel global, pues imposible. O sea, a nivel personal pudiera ser, pero a nivel global llegar a un equilibrio es muy complicado actualmente. Entonces, ¿qué están comenzando a hacer los gobiernos? Pues sabes qué, no podemos disminuir esto, vamos a tener que prohibir. No es lo ideal, es cierto, no es lo ideal la prohibición, pero también es cierto que el equilibrio en un ambiente social tan grande, tan conflictivo, tan violento, también se vuelve muy impráctico. Entonces el equilibrio actualmente, al menos en nuestro país, en las regiones en las que tenemos experiencia, es mucho, muy complicado. Y combinado con el sistema educativo donde los maestros y maestras están sobrecargados, papeleo, cuestiones administrativas, las clases todavía el agregar una actividad más de estar cuidando al alumno o a la alumna para que no saque el celular, para que no grabe, pues es todavía mucho más complicado, ¿no? No estoy de acuerdo en la prohibición, pero sí estoy de acuerdo en tomar las medidas necesarias, al menos temporalmente, para tratar de disminuir este tipo de efectos nocivos de la tecnología. Y como todo en la vida, vamos a tener que implementar estas medidas y dependiendo de los resultados, pues vamos a poder saber si están funcionando o no. O sea, al igual que la tecnología hace 20 años no sabíamos qué tanto nos podía afectar, 20 años después ya estamos viendo qué afectaciones nos puede causar. Y cierro esta parte con la frase del maestro Santiago Bilinkis, que tuvimos la oportunidad de estar en un foro en España hace algunos años y él comenzaba una conferencia con esta frase: la tecnología avanza mucho más rápido que nuestra capacidad de medir y conocer sus consecuencias. Es decir, la tecnología avanza más rápido que nuestra capacidad de comprender qué afectaciones, qué efectos negativos puede producir en nosotros y nosotras. Así es, muchas gracias. Creo que un buen inicio podría ser desde la formación cuando los niños son pequeños y saco a colación esto por los comentarios que se dieron respecto a todos los síntomas que
que se están generando en los chiquitos. Sandra Gabriela, por ejemplo, nos menciona, Sandra Gabriela Favela. Hoy en día, porque no molesten, les dejan el celular a los niños todo el tiempo, ¿no? Abiertamente para que no estén, pues sí, molestando o que me distraigas de mis actividades como papá o como adulto y con esto te calmas. Creo que ese podría ser un buen inicio y bueno, pues de ahí ir viendo hacia adelante y evitar todas las consecuencias de ansiedad, de TDA, incluso hasta de depresión por todo lo que no se puede lograr en los estereotipos vistos, ¿verdad? Así es, maestra. Sin lugar a dudas, la tecnología, los contenidos moldean también nuestra visión de la realidad, ¿no? Cuantos más contenidos veamos sobre personas que tienen estilos de vida que nosotros no tenemos, cosas que nosotros no tenemos, a nivel inconsciente todo esto va moldeando nuestra percepción de la vida, de las profesiones. Entonces, es muy importante tener todo esto en cuenta, ¿no? Pues mi recomendación a fin de cuentas en cuanto al uso de pantallas digitales en niñas, niños y adolescentes es la que recomienda la Asociación Española de Pediatría, o sea, retrasar lo más posible el uso de dispositivos electrónicos de pantallas digitales en niñas, niños y adolescentes. O sea, cuanto más tiempo podamos mantenerlos alejados de estos dispositivos, va a ser mejor. Al menos de acuerdo con la información, los estudios que he consultado, va a ser lo mejor. O sea, cuanto más tiempo podamos retrasar el acceso a los dispositivos electrónicos en niñas, niños y adolescentes, va a ser lo mejor. Mientras no sepamos y tengamos más datos sobre qué otras afectaciones está produciendo. Pero yo creo que los datos actualmente ya son suficientes para comenzar a tomar decisiones informadas sobre este tema, ¿no? Así es, así es. Finalmente, el comentario de Roberto López, que ya en su momento usted mencionó algo, dice, también hay que considerar ahora los derechos humanos que invocan las niñas, niños y adolescentes de mala manera para que los padres dejen de ejercer sus funciones. Todo está relacionado, ¿no? Con esta parte de los límites y de los espacios en los que pueden hacerlos, considero. Y hasta ahí llegamos. Estamos todos muy agradecidos por toda esta oportunidad. Ay, no, perdón. Flavio César González dice, ¿hay alguna forma de poder utilizar herramientas para poder controlar el tiempo que les dediquemos a los aparatos electrónicos? Sí, hay muchas herramientas gratuitas y de paga que se pueden utilizar. Les voy a poner algunos nombres, por ejemplo, si quieren eh, gestionar el uso de sus niñas, niños y adolescentes, está, por ejemplo, Family Link, Custodio, Firefox Kids, y estas herramientas pueden bloquear los teléfonos celulares por horarios, les pueden ayudar a saber con quién se están comunicando, saber la ubicación en tiempo real del teléfono celular de la niña o el niño. ¿Qué más? Saber qué páginas visitan, bloquearles páginas también. Por ejemplo, pueden bloquear páginas de contenido para adultos, sitios y contenidos en YouTube violentos. Entonces, esas herramientas les pueden ayudar. Se llaman herramientas de control parental y que pueden ser utilizadas para, pues como les decía, para poder comenzar a limitar, ¿no? Y a monitorear también, porque si bien, pues sí existen muchas desventajas, pero también hay ventajas de que una joven adolescente tenga un teléfono celular, ¿no? Que esté comunicada, que podamos saber en dónde está, entre algunas otras ventajas, ¿no? Entonces, no se trata, como les decía, de satanizar al 100% la tecnología, pero sí de utilizarla de manera informada y consciente. Ok. Nayeli Hernández pregunta, ¿es verdad que es complicado poder hackear un iPhone? Bueno, ese es un mito, ¿no? Si nos vamos a la parte técnica, y no lo digo yo, sino analistas de ciberseguridad, se ha roto la seguridad de los iPhone, incluso muchas veces más rápido que la seguridad de los Android. Hay un mito sobre que los iPhones son más seguros, pero en realidad
no es que sean más seguros necesariamente, sino que son menos atacados. ¿Y por qué son menos atacados por los cibercriminales o los hackers? Porque menos personas los usan. Entonces los cibercriminales se enfocan en lo que más se usa, ¿no? Porque con eso amplían la superficie de ataque y hay mayor probabilidad de obtener un beneficio. Entonces, ¿qué voy a atacar más? Lo que usan 85% de los celulares en el mundo, que son los Android, o lo que utiliza el 15% de la población, que son iPhone, ¿no? Entonces, por eso existe este mito de que los iPhones son más seguros, pero en realidad no es así, no es tan así, ¿no? Entonces, dependiendo de dónde lo analicemos, los iPhone también son muy susceptibles y muy vulnerables a que su seguridad pueda ser violentada. Muy bien. Sandra Gabriela Favela dice, ¿cuáles son los signos de alerta para identificar que alguien está recibiendo ciberacoso? Una excelente pregunta. Bueno, algunos de los criterios de alerta que pudieran ponernos sobre aviso son los ya tradicionales como cualquier otro tipo de acoso. Por ejemplo, un comportamiento pasivo o agresivo, señales de algún tipo de depresión, de tristeza en la niña, en el niño, en el adolescente, el pasar tiempos aislados, encerrados en su cuarto, en su habitación, con los dispositivos electrónicos, estar pasando más tiempo frente a las pantallas y menos tiempo en actividades sociales que antes tenían, como por ejemplo salir a jugar con sus amigos, con sus hermanos o hermanas, el haber dejado de hacer una actividad que anteriormente le gustaba mucho, por ejemplo, si jugaba fútbol o practicaba karate y de repente dejó de practicar o ya no demuestra la misma motivación, también puede ser una señal de que puede estar siendo víctima de ciberacoso. Y son las generales, ¿no? Yo creo que, como decimos en tecnología, el mejor antivirus es nuestro sentido común. Entonces, si conocemos lo suficientemente bien a nuestra hija o hijo, nos vamos a dar cuenta inevitablemente de que hubo un cambio en su comportamiento, ¿no? O sea, hasta el semblante de las personas cambia cuando estamos preocupados. Entonces, estar alerta de los comportamientos, de los horarios, de su actitud, de cómo se están desenvolviendo y si ha cambiado en referencia con semanas o meses anteriores. O sea, creo que sería algunas de las recomendaciones para darnos cuenta de que pueden estar siendo víctimas de ciberacoso. Claro, muy bien. Tenemos reflexiones ya para finalizar con los comentarios. Imelda Martínez dice, sería bueno que en el IPN se implementara algo como en Querétaro. Flavio César González nos dice, el hombre creó la máquina y la máquina controla al hombre. Curioso cómo ha evolucionado. Y Ana María Guadalupe López dice, no cabe duda, evolucionó la tecnología cuando conocemos el Internet, pero ahora es una gran desventaja y peligro en muchas formas. Los niños estaban mucho mejor preparados antes. Ahora con los dispositivos ya no tienen la misma preparación para su siguiente año. En ocasiones hasta no saben realizar operaciones. Totalmente es un arma de dos filos, pero es mayor el filo negativo. Bueno, creo Hasta ahí que esto sería dejamos. todo por parte de la sesión de preguntas y respuestas. Silvia, Sí, muchas gracias por tu apoyo. con Y gusto. bueno, también agradecemos la presencia del ingeniero José Manuel Acosta Rendón por su excelente ponencia y es un gusto poder compartir este espacio con usted. Así también agradecemos a la licenciada Lilia Mastacha, coordinadora de la Red de Género de la Dirección de Actividades Deportivas, por su colaboración. Y para dar cierre a este encuentro, le voy a pedir de favor al doctor Eric Toledo Contreras, coordinador administrativo de la Dirección General, que nos ayude con sus palabras de cierre. Gracias, Normita. Gracias, Norma. Y gracias, Silvia, por habernos ayudado con este tema de ser moderadora. Y antes que nada, ingeniero, la verdad es que esta plática que nos acaba de usted dar, muy interesante. Son temas que nos afectan de una manera diaria en todos los temas, tanto en nuestro tema laboral como personal, en nuestra familia. Y hemos visto cómo este tipo de situaciones, pues cada día son más sabidas y además de que son parte de nuestra vida cotidiana. Y es
como dice las reflexiones, algunos de los compañeros que hicieron, pues es realmente algo que ya lo vivimos, ¿no? Entonces, pues darte las gracias, el tiempo y siempre tu profesionalismo con habernos aportado toda esta información y a todos los compañeros que estuvieron presentes en la sesión. Espero que este tipo de pláticas nos puedan ayudar a tener una cuestión relacionada con el ciberacoso, con el tema de nuestras redes sociales y los peligros que existen en Internet, ¿no? Darte las gracias infinitas, ingeniero, y esperemos no ser la última vez, como el año pasado también tuvimos la oportunidad de que nos dieras una charla en otro sentido, y esperemos que te volvamos a tener en otro tema bastante importante para la comunidad politécnica y que realmente tú eres parte de ella, y agradecerte tu participación. Y pues para cerrar con esta plática o sesión o charla, pues como todo evento que nos enorgullece como politécnicos, es pues el Wellum, ¿no? A la cuenta de 3, ¿no? Por favor, ¿vale? ¿Todos listos? Pueden abrir su micrófono, por favor, para escucharlos, porque luego nos quedamos como 3 personas nada más escuchándolos y son tan amables, ¿no? ¿Están listos? A ver, quiero escucharlos por ahí. Listos. Sí. No, listos. Eso, adelante. A ver, contemos. Te doy la palabra, Norma, adelante. ¿Listos? 1, 2, 3. Huelum. Huelum. Gloria. A la cachi, cachi, porra. A la cachi, cachi, porra. Pim, pom, porra. pim, pom, porra. Técnico, politécnico. Gloria. Gracias a todos, gracias por su participación y que tengan un bonito día. Y seguimos con las pláticas que de alguna forma tenemos calendarizadas para todo el ejercicio de este año, y nuevamente tenerte y darte las gracias nuevamente, ingeniero. Esperemos volverte a tener en alguna otra plática. Gracias a todos y que tengan excelente día.